Hola. Hola. Primera pregunta, la más básica, contar un poquito desde cuándo empiezas a trabajar en el campo artístico. En el campo artístico. Desde los 70 yo empecé con el teatro experimental, con un director argentino que había estado en el Living Theater, en un grupo internacional, pero bueno, después no, después me dediqué al diseño. Y ya básicamente cuando empiezo a trabajar con la imagen, el movimiento, en los 80s. En los 80. ¿Y empezaste inmediatamente con video o...? Empecé con cine. Con cine. ¿Y qué referentes tenías de cine? Porque empezaste con cine experimental, me imagino, o empezaste con cine más convencional. Una mezcla, cine de ficción, digamos, un tanto cuanto experimental. ¿Y qué influencias? No sé, yo te puedo decir que una de las obras que más me gustan es las de Siga Bertov. Ah, perfecto. ¿Y de México tenías algún referente No, cercano? no. ¿Y cómo fue entonces ese camino de empezar a meterte en un área que quizás no se estaba desarrollando? Yo había viajado antes, había estado en diferentes lugares. Pero tal vez lo que me empieza a meter al video no es tanto el buscar como un formato que fuera nuevo, sino tal vez lo que me empieza a mover hacia ese camino es como la libertad. Yo estaba un poco dentro de manera informal en la escuela de cine y yo lo que quería era producir cosas de manera independiente. Entonces, porque yo sentía que, para empezar, en esa época no había una infraestructura como la que hay hoy para pedir dinero y fondos para cine. Y por otro lado sentía que si eres muy joven y empiezas a tener compromisos de otra índole, como que nunca vas a trabajar en lo que tú quieres. Empiezas a hacer como a repetir esquemas. Entonces creo que lo que me hizo como meterme en el video fue una ansia de libertad y de independencia. ¿Y de qué año más o menos es tu primer trabajo? Es muy curioso porque yo empecé a hacer algunas películas en los 80s, 81, 82 y videos, pero de hecho yo hice como algunos videos que nunca tomé en cuenta y que luego borré, ¿me entiendes? O sea, se perdieron. Pero más o menos desde esas épocas, en ese momento en México, a pesar de que ya había habido gente como Paula Weiss que había hecho video, y algunos, digamos, Paula Weiss hizo video como una forma continua de su trabajo, y algunas otras gentes nada más que experimentaron con el medio y luego no continuaron con ese, no había realmente lugares de exhibición y lugares donde presentarlos. En realidad uno los hacía por quererlos hacer, pero prácticamente iban después al cajón, ¿me entiendes? ¿Pero no se juntaban entre ustedes, así entre los artistas, digo? En un principio no tanto. De hecho, más bien de repente aparecieron curadores de otros países que andaban buscando materiales. Entonces eso fue lo que fuimos a sacarlo del cajón. ¿Qué tipo de trabajos eran tus primeras obras? Eran como más experimentales. Por ejemplo, hay uno que se llama Arcoiris, hay otro que se llama Video Road. Ahí sí tenía una influencia del road movies, de Venice, pero como en otro sentido, y de hecho hay también unas películas de 16 milímetros que tienen que ver un poco con el viaje. Y en el fondo sí lo que engloba es como toda esta idea de libertad, o sea, el viaje, son puros símbolos de movimiento. En ese sentido, ¿encuentras que es más cercano quizá al lenguaje del cine que del video? Pensando en trabajos como de Paula Weiss, que había claramente uno nota, no sé, en sus trabajos como el típico lenguaje del video artista ochentero, ¿no? Como de usar Setentero, los crops. yo diría. Setentero. Yo creo que los 80 cambiaron. O sea, creo que el rollo de Paula era experimentando con estos nuevos efectos que se podía hacer, como la mezcla de las imágenes, el blue screen y el rollo de ella, la mezcla un poco de su pasado bailando, el rollo de performance, y creo que los 80 cambiaron. Los 80 creo que ya había como otro discurso, por un lado más político. Yo trabajé cosas como experimentales, pero más como en el sentido del lenguaje, justamente muy alejada de los efectos, que era exactamente lo contrario que hacía Paula. ¿Y había otra gente paralela a ti que estaba haciendo más o menos una línea similar a la tuya? Mira, a principios de los 80 era raro
porque como yo estuve cerca del mundo del cine, el mundo del cine tenía una especie de rechazo al mundo del video, digamos, era como el patito feo, los cineastas hablaban de la calidad de la imagen que el video no tenía. Entonces, digamos que no, en un principio no, un poco un compañero, Gregorio, empezamos a trabajar también juntos, más tarde Andrea Di Castro, que ya también había estado trabajando, nos fuimos como juntando, hicimos algunas cosas juntos, y lo que congregó como de repente para saber cómo estaba el panorama del video fue Rafael Corquidi junto con otras 2 personas que hicieron un primer festival de concurso de video que se llamaba Videofilme. Él venía del cine, él había trabajado con Jodorowsky, él se había ido al video como una manera independiente de producir y creó este festival, y en ese festival convergieron muchísima gente que estaba trabajando, no muchísima, pero bastante gente que estaba trabajando dentro de este rollo entre híbrido de cine, video, documental, ficción, experimental. Cosa que el rollo de los géneros creo que a veces en los festivales no es muy bueno, porque de alguna manera dirige la producción. Claro. Entonces, bueno, he estado un poco en contra de los géneros y tal vez por eso empecé a hacer cosas que rompieran los géneros. Quiero preguntar, a la hora de decidir de qué hablar, ¿veías que habían a lo mejor temáticas que se acercaban más a un formato, a un medio, o del cine al video? A lo mejor las ocupaciones, las preocupaciones eran más o menos las mismas a nivel de temas, pero... Yo creo que al empezar a trabajar con el video empezabas a encontrar que tenía cosas específicas del lenguaje, ¿no? En cuanto a los temas, no lo sé, yo creo que en ese momento yo quería hablar de lo que sentía o de lo que quería hablar sin ver qué es lo que estaba caminando, por dónde estaban yendo las cosas, ¿no? O sea, eso en realidad, no, yo estaba experimentando y justamente por eso quería que fuera independiente, para no tener como ningún compromiso con nadie, o sea, decir yo hago lo que se me da la gana, punto. O sea, no tengo que cumplir con nadie. O sea, no voy a hacer una ficción o no voy a pedir dinero, no. O sea, yo trabajaba, ganaba dinero en esa época, al mero principio, después lo dejé con la publicidad. Y de alguna manera había un vasos comunicantes entre tu trabajo en publicidad con tu trabajo personal, artístico. No, realmente de ahí fluía el dinero nada más. Pero no tratabas de contaminar un poquito quizás el lenguaje Bueno, a mí lo que me publicitario? pasó es que yo en un principio cuando empecé a trabajar en publicidad, básicamente primero en diseño gráfico, luego fotografía y diseño gráfico, luego llegué también a hacer spots. Bueno, ahí sí hubo una contaminación porque yo me empecé a interesar por el... que yo ya me había interesado por el audiovisual, digamos, pero no me había acercado. Lo que sucedió con la publicidad es que en un principio empecé a trabajar muy joven, a los 18 años o 19. Para mí era un reto como de sobrevivir, porque pues, lo único que podía hacer ahí es trabajar en una tienda y eso me aterraba, entonces me conseguí algo y traté de hacerlo bien para poder, y me fue muy bien. Y después ya me cansó y empecé a trabajar solamente en cuestiones culturales, o sea, publicidad en cuestiones culturales, porque el otro me daba demasiado asco. Muy bien, Y después ya lo dejé definitivamente. ¿Y tu primera pieza, o que ya tú veías más que como un experimento simplemente, que ya te permitía identificarte en esa obra, cuál sería para ti? Lo que sucede es que fue como paulatino. Por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho, que hice al principio, se llama San Frenesí, que hice junto con Gregorio, que es en cine todavía, 16 milímetros, 40 minutos. Luego hubo piezas que perdí, porque tal vez no sentía que eran tan importantes, y ahora veo así como piezas del pasado de otros artistas y digo, bueno, estábamos más o menos en la misma línea. Y se empezó a mover una que se llama Video Road, que medio viajó por ahí, y Nadie es inocente tuvo un impacto como fuerte, o sea, ganó varios festivales, viajó mucho sola. Y sobre esa pieza, sobre Nadie es inocente, que es la que conozco, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de hacerla? ¿Cómo primero tú tuviste la idea de, conociste antes a la gente? ¿Cómo fue más o menos el...? Mira,
mi ex y yo, o sea, Gregorio y yo, que en esa época estábamos trabajando juntos, de repente teníamos ganas de trabajar sobre ese tema. Él quería trabajar una cuestión como ficción. Todavía no sabemos bien con qué, todo fue también un poco coyuntural y accidental. Conocimos un chico que traía el anticristo, entonces le preguntamos que de dónde era. En esa época el contexto era que se hablaba muy mal de las bandas y de esa zona de la ciudad donde te decían que te mataban si llegabas. Y a mí me interesaba el rollo punk porque de alguna manera había conectado con alguna gente punk de Nueva York y de otros lugares. Y conocía en México a Ili Bleeding, que es de Size, pero que era un chico clase media alta, y quería ver cuál era la parte desde el otro lado. Entonces, por un lado, las bandas estaban totalmente estigmatizadas y era algo, una como desconfianza en eso, y quería ver qué es realmente lo que les movía. Entonces, los conocimos, fuimos, y inmediatamente supe que quería hacer algo con ellos. Entonces, por un lado, hicimos la película de Greg, donde yo hice la cámara, que se llama Sábado de Mierda, que es una ficción de, no me acuerdo, media hora, ¿sí? Pero empezamos trabajando en mi proyecto, después hicimos el de él y el mío continuó como por largo tiempo, fue como un proceso largo. ¿Cuánto tiempo te tomó, más o menos? Primero fue como un año, hice una primera versión, que fue la que ganó este primer festival que organizó Porquidi, después me lo compraron los americanos, pero querían largometraje, entonces volví a filmar, entonces hice una versión de 1:30 que nunca más he vuelto a ver, aunque hace poco alguien me dijo que la encontró en San Diego, entonces la quiero volver a ver porque no tengo ni idea, porque luego de esa nueva versión de 1:30 yo la recorté otra vez a 1 hora y esa fue la versión que conozco y que es la que se ha movido y ha caminado sola. Ahora, yo prácticamente no me preocupé mucho de la difusión, es algo que siempre me ha fallado. En esa época Jorge Sánchez, no sé si tú lo conoces, que es alguien que ha estado, ha gestionado mucho el rollo del cine en México y tenía una distribuidora que se llamaba Latina, lo movió un poco, que fue por lo cual se vendió. Y luego y bueno, y casi accidentalmente lo metí de casualidad en algunos festivales, que le fue muy bien, pero realmente no andaba metida como en el rollo de ahora, vamos a moverlo bien. Y solito caminó. Y sigue caminando, porque ahora se va a mostrar en el... Sigue caminando, Reina es Sofía. impresionante, se ha caminado solo por el mundo. Y el efecto que estuvo eso en México mismo, en la gente que estaba haciendo arte, que estaba vinculada al video, ¿pudiste...? Es muy extraño, por un lado, ganó ese primer festival de videoarte, por otro lado, como yo realmente no lo moví más allá del festival, se movió underground. O sea, de hecho tú lo encuentras en el shop o en lugares que se vende como pirata. De hecho hay hasta una retrospectiva mía que venden como pirata. Qué bueno. Pero no, es curioso, pero en los últimos años como que se ha recuperado como el interés, como que yo creo que tiene que ver con la memoria y tiene que ver como, por ejemplo, hubo de todo. Yo originalmente había mandado esa película al Festival de La Habana con un grupo de gentes que me dijeron que se había visto y después me enteré que no se había visto y luego le pregunté a esta persona y me dijo, es que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces había gente que le parecía vergonzoso presentar esa realidad. Creo que las cosas en ese sentido han cambiado muchísimo, ¿me entiendes? Sí. O sea, entonces hubo desde ese tipo de ver este trabajo, o sea, de decir, ay, es que eso no se muestra, ¿no? Hasta otra visión como mucho más abierta, que sí daba como una visión diferente de lo que se manejaba en los medios, sobre los jóvenes, sobre estos jóvenes. Entonces, y por otro lado a ellos personalmente, porque uno de mis retos era que ellos sí se identificaran. Para mí ellos eran como los únicos jueces que podían decir si estaba bien o si estaba mal. ¿Y qué les pasó a ellos cuando vieron? Bueno, yo desde el principio les planteé que tenían voz y voto, en realidad nunca dijeron nada que no, colaboraron siempre muy a gusto y de alguna manera luego les sirvió a ellos como una forma de mostrarse. O sea, ellos manejaron, algunos de ellos, digamos, no todos, porque otros es como una cuestión accidental que pasaron por ahí y ya luego se alejaron, pero los otros sí, para ellos fue importante cómo identificarse, hay una imagen de ellos
con la cual se identificaban y con la cual se presentaban. Sobre todo, me imagino, en el contexto de lo que es la televisión en México, donde la representación de o la gente de menores recursos o de otras etnias, o sea, de otras etnias, de la etnia indígena, no tiene visibilidad, ¿no? O sea, Claro, uno ve la pues, televisión mexicana y son todos güeros, ¿no? Como... Sí, no, eso es terrible. Y aparte, cuando supuestamente los representan es totalmente alejado de la realidad. Claro, es con la Y esta estigma. era una generación que era la primera generación nacida en la periferia de la ciudad de familias indígenas, campesinos que habían emigrado de la ciudad al campo. Entonces era como un contraste muy grande de estos chavos que se volvían totalmente urbanos, ¿no? Y que tenían que conquistar un terreno difícil, que era esta periferia donde estaban las cosas bastante difíciles. Y luego entonces tú, hace pocos años haces... Hace 3 años, 2 años, 3 años, 2. Hice Nadie es inocente 20 años después. Entonces regresé con los chavos, unos ya no existían, y bueno, véanla ahí. Esta idea de volver, Fue por varias razones. Una es el protagonista, que por desgracia se murió y que me parece genial. Estuvo en la cárcel y escribió sus memorias, y un escritor mexicano, dramaturgo, Vicente Leñero, que había sido casualmente jurado en algún evento de Nadie es inocente, fue jurado de este evento. Entonces me envió como el texto que este chico había escrito y que aparte había ganado un premio, donde obviamente mencionaba a Nadie es inocente. Y cuando este chico salió, de alguna manera seguí en cierta conexión con estos chavos. Este chavo alguna vez me buscó en los 90 diciendo tenemos que hacer otra cosa, no sé qué, y en ese momento no sé qué estaba haciendo, total que no pasó nada. Y justo de repente como que me quedó ahí, es como una deuda de bueno, vamos a ver qué onda. Y casualmente, justo cuando estaba yo como pensando quiero rehacer algo, apareció Pablo, otro de los chavos, que él se ha dedicado mucho a la gestión cultural y ha escrito varios libros, que le interesa la historia. Era el que más o menos de repente se aparecía en mi casa. Entonces justamente llegó y era como una señal de bueno. Y luego pedí unos fondos para producirla y me lo dieron. Entonces ya estaba todo para hacerlo. ¿Y qué pasó con él cuando vio ese contraste con de su propia vida? O sea, porque en el fondo es... Bueno, ahí se ve en la película, porque de hecho muchos de ellos vuelven a ver la película y hablan, y eso está ahí contestado. ¿Y qué otro trabajo tuyo te identifica o sientes que ha tenido también una repercusión así más? Bueno, creo que por un lado he estado trabajando como una serie de cosas que tienen que ver con la ciudad y la marginación. Por otro lado también he trabajado como la cuestión íntima. Tengo esta serie de trabajos de videos cortos que se llaman intervalos, que son sobre lo que veo o sobre mí misma, y que un poco también sentía la responsabilidad de yo exponerme, ya que siempre he expuesto a los otros. O sea, yo siempre estaba protegida detrás de la cámara y sentí que tenía que ponerme yo enfrente. Entonces, bueno, y ahí también estaba jugando con una cuestión formal. O sea, estos videos se presentan todos en una sala y finalmente tú puedes hacer una lectura, pero es una lectura libre. Es algo que me interesa mucho, cómo puedes leer cuando no es algo lineal, ¿no? Y de hecho por ahí también tengo otro trabajo que se llama Viajes en la Ciudad, que son 3 monitores, que es como una especie de 3 documentales que se mezclan sobre la ciudad, y donde siempre lo que ves es diferente, porque está planteado un poco de si caminamos nosotros 3 y cada quien tomara imágenes de lo que vimos, tendríamos 3 visiones diferentes y cada quien contaría una historia diferente. Y si las juntamos, el espectador siempre vería algo diferente. Aunque lo vuelva a ver, va a ver algo diferente porque va a ponerle más atención a una cosa que a la otra. Y es lo mismo que cuando tú te mueves, o sea, tú ves algo, yo veo algo y cada quien ve algo. Que no se contradice, que se complementa. Y que eso también tiene que ver con la cuestión como de las verdades estables y no estables. O sea, las cosas pueden coexistir y hay diferentes miradas, y el arte es una mirada sobre ellas, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, para ti el cine tradicional quizás sería una forma como quizá más conservadora de ofrecer una lectura del mundo, porque al final uno se encierra en una sala de cine 2 horas bajo el arbitrio de a ver lo que vio el director de la obra, ¿no? Claro, siempre ves lo que quiso el director de la obra y de cualquier obra, pero la diferencia está, por ejemplo, más bien entre el cine de entretenimiento, que es como el cine norteamericano, y muchos que hacen como cine norteamericano, que siguen como una historia sin piedad, donde realmente no hay posibilidad a la reflexión. Y hay también otro cine que, aunque pasen 90 minutos en una pantalla, te está dando tiempo para que tú reflexiones. Por ejemplo, no sé, podría decirte, haz de cuenta, Tarkovsky, ¿no? O no sé, hay miles, mucho del cine últimamente, del cine asiático. O sea, este cine que tiene una propuesta como mucho más amplia y no es un cine ligado como a esta dramaturgia donde tiene que ser efectiva, donde hay una presentación, hay un nudo dramático y un desenlace, y ese cine no me interesa ni como espectadora. Pero sí me... Que también busca la identificación. Exacto. Entonces busco un cine como más libre. Y creo que eso sí une como todo mi trabajo, como la cuestión de la libertad, la cuestión de lo lúdico, la cuestión de buscar como otras formas, ¿no? Que puede ser lo marginal, lo experimental, la utopía. Y en el trabajo que nos mostraste ayer de Hablemos de Amor, ahí pareciera que se sale un poco de esta línea, un poco buscando este margen más social, quizás acá porque pones a gente, incluso tus pares, artistas, intelectuales, hablando del tema de amor. ¿Cómo llegas a concebir ese trabajo? ¿Desde dónde surge esa...? Ok, bueno, este trabajo surge, por un lado, surge porque creo que el tema es universal y la manera en que se vive el amor tiene que ver con lo político. Tiene que ver con lo que tú eres. Entonces, si hablas de algo como tan íntimo y al mismo tiempo tan común, y todas esas pequeñas variantes de reflexión sobre este tema te van a dar también las variantes en lo que ha cambiado la sociedad, o en las búsquedas, o en lo que los aflige, porque eso es verdaderamente lo que te conecta. Y en la parte que tú viste es se fue enfocando un poco a la relación de pareja, pero no necesariamente, y justamente ahí está la apuesta, porque esto lo quiero seguir haciendo con diferentes grupos, con diferentes comunidades, y ver que hay una visión muy amplia de lo que es el amor, por lo tanto de lo que es la vida, y por lo tanto de lo que es la política. Y entonces quiero recoger como esas multivisiones, y aún en ese grupo que son como mis pares, son mis amigos que están en el mundo de la cultura, también hay muchas formas de verlo. Eso me parece como súper interesante. O sea, no hay homogeneidad, por suerte, sí. Y ojalá fuera así. Y eso es exactamente el discurso contrario que tienen como los medios masivos. O sea, de poner el amor o cualquier otro tema como algo homogéneo, como una sola visión y como un deber ser. Y otras ideologías también, como la religión. Claro. Que también construye una noción de amor única y inamovible. Claro. Entonces justamente por eso me gusta este tema, porque te puede hablar de muchas más cosas al hablar del amor. O sea, el amor es un pretexto, pero el amor es cómo nos relacionamos, qué nos mueve, hacia dónde vamos, y cómo cogemos también. Bien, o sea, no solamente el amor, sino también la relación con el cuerpo, ¿no? Exacto. Y la relación con el cuerpo también es una relación absolutamente política. Claro. ¿Qué nos permitimos, qué no nos permitimos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Hasta qué punto investigamos sobre nosotros mismos o hasta qué punto no? Claro, era interesante ayer en la proyección, como cuando la chica esta muy simpática contaba de que a ella le gustaba masturbarse, ver internet, y alguna gente se reía, ¿no? Esa risa nerviosa, claro. Un poco de escuchar, también, sí. Que no tiene nada de nuevo, pero que todavía pareciera incomodar. Pero verlo asumir, claro, a alguien contarlo es lo nuevo. Claro. No que suceda. Claro, no que suceda. Porque en el fondo hay una identificación de yo también he sentido como así, claro. o así, pero no lo digo. ¿No? Claro. Sí. Esa cosa de la risa. O qué bueno que lo digas, porque ahora lo puedo decir. O sea, o alguien lo dice por mí, entonces ya está dicho y es importante. Sí.
Igual había una presencia femenina mayoritaria, ¿no? En los que no eran, eran gay. En la de ayer. Que es que así sucede. Creo que las mujeres hablamos más de esto. O sea, y eso no es que yo dije, bueno, van a haber tantas mujeres. Eso así fue surgiendo y surge por algo. O sea, eso sí lo que sí trato de respetar como en lo que hago, como observar qué hay y tratar de que sea representativo, ¿no? O sea, no forcea, bueno, ahora hay 10 mujeres y 10 hombres y aparte la cantidad de lo que dice cada quien es bien diferente. O sea, y eso no lo puedes prever. Claro, evidentemente lo edité, saqué cosas, puse cosas y bueno, ahí es también una mano que lo hizo, pero de alguna manera es porque la parte de la edición es como muy interesante, porque oyes y oyes y oyes lo mismo muchas veces y empiezas a encontrar como el meollo de cada personaje, ¿no? Que a lo mejor no lo habías visto así antes, pero después de escucharlo muchas veces dices, ajá. ¿Y a ti misma te permitió comprender más el concepto? ¿O ver tu propia historia ahí desde otra perspectiva? Bueno, alguien me decía, ¿por qué no estás tú? Y alguien contestaba, porque tu visión está en cómo lo has editado. Entonces, bueno, o sea, asumo que hay una perspectiva de desde cómo lo planteas, cómo lo provocas y luego cómo lo editas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí era muy claro ciertos parámetros, no hablar como de teorías, ¿no? Según Freud o según no sé quién. No, yo quería como más experiencias personales y que hablaran de sí mismos. O sea, eso me parece, porque el otro está en los libros, ¿no? Pues lo puedes leer y ya está. Claro, no está en la bibliografía. Claro. Bueno, muchas gracias.